La alianza de OK Boomer se acabó. Los millennials y la generación Z se están volviendo unos contra otros. Los millennials dicen que es imposible trabajar con la generación Z. La generación Z descarta a los millennials como adictos a la nostalgia, obsesionados con Harry Potter y con una moda que da pena. Pero la verdad de la crisis es mucho más oscura que eso. La verdadera pelea es por quién se queda con lo que queda de la clase media. Los millennials llegaron a la adultez justo cuando la escalera hacia una vida estable empezó a colapsar. Y han pasado años intentando escalarla de todos modos. La generación Z heredó una subida aún más empinada, pero a diferencia de los millennials, muchos de ellos no quieren subir la escalera, quieren derribarla. No importa si conoces a más millennials o a la generación Z, probablemente estés escuchando exactamente lo mismo. El mercado laboral es brutal, nadie parece estar contratando. Y cuando sí lo hacen, el sueldo, las horas y los requisitos hacen que el trabajo apenas valga la pena. Se ha vuelto normal enviar cientos de solicitudes y nunca recibir respuesta. A veces, las personas pasan 30 minutos llenando una solicitud solo para recibir un rechazo generado por inteligencia artificial antes de siquiera cerrar la pestaña. El millennial promedio ha visto cómo los salarios se estancan, lo que lleva a tener menos poder adquisitivo que el que tenían sus padres a la misma edad. Los ascensos son escasos y muchos están haciendo el trabajo de 2 personas. Pero si les preguntas si piensan en renunciar, la respuesta suele ser que de ninguna manera. En este momento, el mercado laboral se siente como un gran juego de las sillas. La música se detuvo hace años, y cualquiera que encontró un asiento no se va a levantar a menos que realmente tenga que hacerlo. El problema es que siempre hay nuevos jugadores que se suman. Los millennials no se quedan en los mismos trabajos porque los amen, se quedan porque tienen miedo de irse. Esta no es solo una historia de millennials contra la generación Z. Los baby boomers se están jubilando más tarde que cualquier generación antes que ellos y se mantienen más saludables mientras lo hacen. Eso significa que más boomers y la generación X están conservando los puestos superiores, dejando a los millennials atrapados en puestos de nivel inicial e intermedio, en lugar de ascender en la escalera. El resultado es que algunos trabajos de nivel inicial están siendo ocupados por personas que ya rondan los 40 años. Eso no deja nada para la generación Z. No hace mucho la gente llamaba a los millennials niños, pero ahora ya se están acercando a la mediana edad, y los mayores de la generación Z ya se acercan a los 30 y encuentran muy pocas oportunidades para ellos. Son el último auto en la fila de un choque multigeneracional, frustrados por el tráfico sin siquiera poder ver la causa del retraso. Mientras tanto, los millennials están en la fila delante de ellos tratando de ignorar el retrovisor para poder concentrarse en su trabajo. Pero si miramos más de cerca a los millennials, la imagen es mucho más aterradora. Para las generaciones mayores, el sueño americano era la riqueza y la comodidad. Para los millennials es simplemente un sueldo estable con algo de estabilidad básica. Los millennials se han asociado con la hustle culture, y muchos de ellos trabajan más horas y buscan trabajos adicionales en su tiempo libre. Y ese es el consejo que les dieron sus padres. Si trabajas duro, la gente lo notará y serás recompensado por tu esfuerzo. La única manera de tener éxito duradero es esforzarse por conseguirlo. Entonces, ¿por qué los millennials se sienten tan estancados? Resulta que la respuesta se remonta a más de una década atrás. Para muchos, el 2008 se sintió como el inicio de una nueva era. Los millennials más grandes tenían alrededor de 27 años, ya habían terminado la universidad y estaban ascendiendo en el mundo laboral. Habían pasado 7 años desde que los ataques del 11 de septiembre sacudieron al país, la primera crisis en la vida de muchos millennials, y el futuro se veía prometedor. Aunque el país estaba en guerra, no había servicio militar obligatorio, y la mayoría de los millennials no se vieron afectados por el conflicto, y entonces todo se vino abajo. Un enorme golpe económico sacudió Wall Street y luego a todos los demás. La crisis fue causada principalmente por el colapso de las hipotecas subprime, pero las ondas de choque resultantes acabaron con varios bancos importantes y provocaron una caída libre del Dow Jones. Se evitó una depresión a gran escala gracias a los rescates del gobierno, pero se estima que se perdieron 8.7 millones de empleos entre 2008 y 2010, los peores años de lo que llegaría a conocerse como la Gran Recesión. Muchas empresas quebraron y muchos de esos empleos nunca regresarían. Para los millennials fue un golpe devastador. De repente, la economía prometedora en la que crecieron los millennials simplemente dejó de existir. Muchos vieron como todo el progreso que habían logrado en el ámbito laboral se derrumbaba, obligándolos a empezar desde cero. Pocas empresas tenían dinero para contratar durante este periodo. Aquellos que se graduaron en ese tiempo no veían señales de vacantes una tras otra. Y por supuesto, las cuentas nunca dejaron de llegar. Para muchos, esto llevó a una adultez postergada, ya que tenían padres dispuestos a dejar que se quedaran en casa o regresaran mientras volvían a ponerse de pie. Para otros, solo había una opción: buscarse la vida. Los millennials no tenían el lujo de ponerse exigentes a la hora de buscar trabajo durante este periodo. Muchos con maestría en administración de empresas terminaron vendiendo sillones o preparando café en Starbucks en su ciudad natal. A medida que el mercado tecnológico se recuperó y las aplicaciones y el trabajo por encargo pasaron a perfilarse como el futuro, algunos empezaron a conducir para Uber o a hacer entregas a medio tiempo para complementar sus ingresos. En la mayoría de los casos, apenas lograban salir adelante, pero eso les dejaba poco tiempo para concentrarse en avanzar en su carrera. Se quedaban estancados, ganando lo suficiente para sobrevivir, pero no lo suficiente para subir de nivel. Mientras tanto, la generación Z observaba todo.
Si hablas con un miembro promedio de la generación Z, no le faltarán quejas sobre los millennials. Una de las principales es que están estancados, viviendo sin parar como si siguieran en los años 90 y hablando de los viejos tiempos. Todavía se visten como si estuvieran en la preparatoria y hablan de sus películas y programas de televisión nostálgicos favoritos. Pero si profundizamos un poco, eso podría ser solo una proyección. La generación Z ve a los millennials esforzándose por todo y usando la nostalgia para sobrellevarlo. Y se preguntan por qué ellos ni siquiera tienen eso. No es que a la generación Z le moleste que los millennials trabajen duro. Les molesta que trabajen duro para nada. Los millennials están estancados, sin lograr el éxito de las generaciones anteriores. En lugar de tomar el control de los grandes puestos, están en el peldaño más bajo, asegurándose de que nadie más pueda subir. Cuando la generación Z observa esta dinámica, tienen una gran pregunta. ¿Para qué estamos haciendo esto de todos modos? Para los millennials las cuentas son abrumadoras. Para la generación Z parece imposible. Los salarios se mantienen igual mientras que el costo de todo sigue subiendo. Si hay algo que los millennials y la generación Z todavía tienen en común, es que no quieren escuchar a la generación X ni a los boomers decir lo fácil que solía ser todo. El abuelo contará cómo fue a una fábrica el día después de graduarse de la preparatoria, consiguió trabajo con un apretón de manos, lo mantuvo durante 47 años y compró una casa y crió a una familia con un solo ingreso. Para las generaciones más jóvenes, eso bien podría ser ciencia ficción. En 1985, la familia promedio tenía 4 gastos principales: vivienda, atención médica, transporte y comida. La educación podría ser un gasto adicional si se trataba de escuela privada o universidad. Poder cubrir esos gastos y aún tener dinero sobrante se llamaba el costo de prosperar. En promedio, a mediados de los años 80, a la persona promedio le tomaba 40 semanas ganar suficiente dinero para cubrirlos. Los 3 meses restantes de ingresos podían destinarse a ahorros para emergencias o gastarse en lujos como vacaciones. Hoy en día, la situación es muy diferente. El costo de todas esas cosas ha aumentado drásticamente, siendo los víveres lo más notorio en el día a día. Pero los salarios no han seguido el mismo ritmo. Eso significa que, a partir de 2025, el índice del costo de prosperar indica que el trabajador varón con ingreso mediano tendrá que trabajar 65 semanas para alcanzar el mismo indicador. El trabajador promedio simplemente ya no puede cumplir con este indicador, lo que ha llevado a un gran aumento en los hogares con doble ingreso y a que la gente recorte gastos básicos. Sin embargo, los costos siguen aumentando. Imagina que corres un maratón, te vas cansando cada vez más y sientes que ya casi llegas. Pero cuando te acercas a la meta, esta se mueve otros 100 metros más lejos. Te desanimas muy rápido. Pero los millennials ya están acostumbrados. En el último conteo, el 42% de los millennials tienen trabajos adicionales para complementar sus ingresos. Los números son bastante similares para la generación Z, con un estimado del 45 al 46% que tienen trabajos suplementarios. La familia de un solo ingreso ya no existe, y cada vez más, el trabajo de 9 a 5 también está desapareciendo. Antes, trabajar alcanzaba para vivir, pero ahora tenemos suerte si alcanza para una semana, y aún así, puede que no sea suficiente. Los millennials han sido afectados por 3 crisis económicas seguidas, y la generación Z comparte la tercera y la más grande, la pandemia de COVID-19. Los cierres causaron una pérdida masiva de empleos, superando incluso a la Gran Recesión, con un estimado de 22 millones de empleos perdidos solo en 2020. Las cosas han mejorado desde entonces, pero muchos de esos empleos nunca volverán, y la inflación no ha disminuido ni un poco. La inflación acumulada ha superado el 20% desde 2020, haciendo que parezca imposible ponerse al día. Hoy en día, solo hay un camino claro hacia el éxito. No es cuánto ganas, es lo que posees, pero ¿quién lo posee? Para la mayoría de las personas, los eventos de 2020 son la línea divisoria entre el antes y el después. Los millennials estaban luchando por encontrar su lugar después de 2008, pero muchos ya habían encontrado algo de estabilidad. La economía sí se recalibró, e incluso algunos pudieron comprar casas. Y aquellos millennials que tenían propiedades antes de 2020 han ganado la lotería financiera. Los precios de las casas han aumentado casi un 50% en los 6 años siguientes, dándoles a esos millennials una de las pocas fuentes de riqueza verdaderamente estables en la actualidad. Después de todo, no tener que pagar renta es una de las mejores formas de ahorrar dinero. Todos los demás están luchando por sobrevivir. Los números no se ven completamente terribles para la generación Z. De hecho, tienen una tasa de propiedad de vivienda ligeramente más alta que los millennials, 26.3% contra 24%. Pero la generación Z tiene una proporción de deuda a ingresos mucho más alta, con la deuda promedio de un consumidor de la generación Z superando los $34,000. Las casas que está comprando la generación Z a menudo se describen como búnkeres de supervivencia, ofreciéndoles poco espacio para expandirse o formar una familia. Pero ellos son los afortunados. Es común escuchar que tenemos más casas que personas sin hogar.
Pero el problema con eso es que muchas de esas casas no están donde la gente quiere vivir. La gran recesión y el COVID hicieron que muchas personas lo perdieran todo, y el banco a menudo tomó posesión de sus casas. Muchas de esas casas vacías están en zonas rurales, y muchas de ellas se están deteriorando. Cuantas más casas vacías hay en un área, más probable es que esa área esté económicamente deprimida. Eso significa que no hay oportunidad para que alguien que se mude ahí aproveche los bienes raíces baratos para iniciar una carrera. Para la generación Z, eso a menudo significa que solo hay una opción. Los centros del comercio estadounidense están en las grandes ciudades, y es ahí donde la mayoría de los jóvenes van para tratar de encontrar su fortuna. Pero conseguir una casa en una ciudad hoy en día es una tarea hercúlea. Comprar una propiedad en el centro de Nueva York o Los Ángeles costará 7 cifras en la mayoría de los casos, lo que significa que los suburbios también se benefician. El aumento de la demanda ha hecho que los precios de venta suban drásticamente en lugares como Long Island. La persona promedio de la generación Z en una ciudad estará rentando, y esas rentas también han estado subiendo. La renta promedio en Nueva York es de alrededor de $3,700 al mes, lo que significa que probablemente sea un departamento que consumirá la mayor parte del ingreso de un residente de la generación Z. Se está convirtiendo en una historia de los que tienen y los que no tienen. Los millennials que compraron en el momento adecuado se hicieron ricos. Ellos tienen acceso a lo que todos buscan, el potencial de riqueza generacional. Mientras tanto, todos los demás están gastando todo lo que tienen para comprar una propiedad menos deseable o permanecen atrapados en el ciclo vicioso de pagar renta sin poder ahorrar lo suficiente para salir de ahí. La generación Z ve a los millennials afortunados que están más arriba, viendo cómo obtienen cada vez más. Se sienten cada vez más resentidos, pero no se dan cuenta de que muchos millennials también están atrapados ahí con ellos. Entonces, ¿acaso sorprende que empiecen a pensar que el juego está amañado? Cuando se trata del trabajo, la generación Z tiene un problema de reputación. Los empleadores los están despidiendo a tasas más altas que a los millennials. Las quejas más grandes son una ética de trabajo más débil, menos disposición para ir más allá de su descripción de puesto y poco interés en escalar en la empresa o adoptar la cultura laboral. Mientras tanto, los millennials son calificados constantemente como la generación con la que es más fácil trabajar. Ellos sirven de puente entre los empleados tradicionales que siguen las reglas y los trabajadores jóvenes expertos en tecnología. La generación Z, por otro lado, es constantemente clasificada en la parte inferior. No es que la generación Z esté fracasando en el adulting, es que han dejado de intentar competir en lo que sienten que es un juego manipulado en su contra. Es mucho más probable que se vayan justo cuando termina su turno, rechacen solicitudes para cubrir turnos, se nieguen a venir en su día libre o incluso dividan su atención entre un trabajo y un emprendimiento adicional. De hecho, el 50% de ellos dice que activamente no están tratando de obtener un ascenso porque los puestos de mandos medios que se les ofrecen parecen un gran aumento de estrés por un pequeño aumento de salario. No están fallando, están decidiendo no participar. Y la razón es la historia de advertencia de los millennials. Los millennials han adoptado la hustle culture como ninguna otra generación. Eso es lo que pasa cuando te derriban una y otra vez. Haces lo que sea necesario para volver a levantarte. Para todos los boomers que les gusta hablar de que las generaciones más jóvenes no conocen el valor de $1 o de un día de trabajo honesto, los millennials lo saben demasiado bien. Muchos tuvieron que reconstruirse después tanto de la recesión de 2008 como del colapso por el COVID-19, y lo hicieron sobreexigiéndose. Entre un trabajo de tiempo completo y trabajos secundarios, no es raro que los millennials trabajen semanas de 60 horas en algunos casos. Eso valdría la pena el sacrificio si se estuvieran haciendo ricos. La generación Z no ve la hustle culture de los millennials y su ética de trabajo con admiración. La ven con horror. Lo consideran la máxima validación de su perspectiva de que el sistema ya no vale la pena. ¿Qué es peor que trabajar toda tu vida haciéndolo por poca recompensa a largo plazo? Ven a los millennials justo delante de ellos matándose por $1 y aún así terminando en el mismo lugar. Así que podría ser peor si simplemente decidieran salirse por completo. No es que solo estén flojeando, están rechazando toda la dinámica de la economía con la que crecieron todas las generaciones anteriores. Esto no es solo una tendencia en el lugar de trabajo, es una señal de alarma para todo el sistema en el que vivimos. Si esto solo estuviera pasando en el trabajo, la gente no estaría tan preocupada, pero no es así. La generación Z está perdiendo la fe en casi todas las instituciones importantes que lo rodean. Ya estamos viviendo un periodo de desconfianza récord en las instituciones en las que confiaban las generaciones anteriores, desde el Congreso hasta la Suprema Corte. Pero entre la generación Z, esa desconfianza es aún más profunda. Solo el 14% de los adultos jóvenes cree que el Congreso o las grandes empresas realmente se preocupan por ellos. Parece que hay mucha división entre las generaciones, pero en realidad la generación Z y los millennials están en el mismo barco y se está hundiendo. La generación Z ve a los millennials y los considera la generación más exitosa delante de ellos. Los millennials ven a la generación más joven, ambiciosa y radicalizada que viene rápido detrás de ellos. Pero ambas generaciones están sufriendo, simplemente no se dan cuenta. En conjunto, solo poseen el 11% de la riqueza total de Estados Unidos en 2026.
Eso los deja muy rezagados, mientras que los baby boomers tienen una influencia enormemente desproporcionada en la economía y la cultura. La generación X está cosechando silenciosamente los beneficios de la estabilidad que vieron en sus años laborales, y en general están contentos de que la generación enojada parezca haberse olvidado de ellos. Los millennials y la generación Z están peleando por las sobras, mientras que las generaciones mayores tienen el resto guardado en la bóveda y han cerrado la puerta con llave. Esto tampoco es algo nuevo. En 1990, los boomers tenían aproximadamente el 21% de la riqueza total, más del doble de lo que tienen los millennials ahora. El sistema funcionó para ellos y lo aprovecharon al máximo, pero ahora se están aferrando a toda esa riqueza sin mucho interés en compartirla. Muchos millennials contaban con una herencia de sus padres, solo para ver cómo sus padres vendían la casa y empezaban una jubilación repleta de cruceros. Y si esa bóveda está cerrada, entonces ¿quién va a tener la llave cuando solo queden las generaciones más jóvenes? Hay una fuerza a la que nadie puede resistirse, y es el paso del tiempo. Eventualmente, los boomers pasarán a la historia, aunque a una edad mucho mayor que las generaciones anteriores, gracias a las mejoras en el cuidado de los ancianos y el tratamiento de enfermedades. Luego, será el turno de la generación X de pensar en la jubilación, dejando a los millennials como la generación dominante en el lugar de trabajo. Pero para entonces, ¿qué quedará? En este momento, los millennials y la generación Z están enfrentados entre sí, de la misma manera en que dos mendigos se enfrentan cuando un hombre que se está comiendo un pavo entero les lanza un hueso. Pero debajo de esa pelea se está gestando una crisis mucho mayor. Las cuentas básicas de trabajar hoy en día ya no permiten mantener un estilo de vida tradicional de clase media, sin importar si tienes 25 o 40 años. Ambas generaciones han sido arrastradas al mismo ciclo vicioso, una sintiendo que puede vencerlo y la otra creyendo que es mejor no jugar en absoluto. Solo hay una forma en que termina el ciclo vicioso. Sí, los millennials aún no superan los 90 y pueden ser ingenuos respecto a los sistemas en los que todavía intentan ganar. La generación Z carece de ética laboral y pasa todo su tiempo frente a las pantallas. Pero dejando de lado esas diferencias superficiales, ambas generaciones tienen mucho en común. Ambas crecieron en una época en la que la era de prosperidad estadounidense parecía estar en declive. Ambas vieron cómo los sistemas en los que se suponía que debían creer les fallaron. Ambas vieron cómo el mundo seguía adelante sin ellas. Y lo que más asusta a los que tienen el poder es que están empezando a darse cuenta. Solo hay una forma en que termina esta guerra, cuando la generación Z y los millennials se den cuenta de que no están peleando por la mayor parte del pastel. Están peleando por lo que queda. Y eso no es suficiente para ninguno de los dos grupos. Así que, cada vez más, la generación Z se está acercando a las generaciones mayores y les dice, el sistema no está funcionando para nosotros, y parece que tampoco está funcionando para ustedes. Hay un recurso que no se puede acaparar, los jóvenes. Cada industria necesita eventualmente una nueva generación. Y si los millennials se unen a la generación Z no en la renuncia silenciosa, nadie sabe qué pasará después. ¿Quieres saber más sobre cómo los boomers conquistaron el sueño americano? Revisa You Need to Be Mad Now para conocer todos los detalles aterradores o mira La economía de IIUU. Está a punto de colapsar, para que te adviertan sobre la próxima crisis que podría estar a la vuelta de la esquina.